por el método gráfico y analítico encuentre la resultante y el ángulo que forma la resultante con la horizontal en la siguiente suma de vectores. Entonces te dan este vector que es F1 igual a 33 newtons en magnitud orientado a 30 grados. Y este que es F2 de 38 newtons de magnitud orientado en la horizontal. Entonces, ese es el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer la suma de estos dos vectores y encontrar el vector suma y la dirección con la horizontal de ese vector suma. La siguiente forma. A mí me dan los dos vectores, pero me los dan de forma vectorial. Me dan la magnitud y la dirección de cada uno. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Que ustedes lo saben, es, voy a definir un sistema XY. Por ejemplo, si este es mi origen, entonces voy a definir un sistema X. En la horizontal está el vector X, perdón. Aquí. Le puedo cambiar el color, por ejemplo, rojo. Este va a ser mi eje X. ¿Vale? X positivo en este sentido. ¿Vale? X positivo. Y ahora voy a plantear mi eje Y en este sentido positivo. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Ya eso se lo voy a explicar en clase. Cuando uno va a resolver un problema de esto, lo primero es buscar un origen, un punto de referencia, que en este caso sería este. Este de aquí, un origen. Y basado en eso, tomar, en este caso, como es un problema plano, tomar X y Y. ¿Sí? Dirección X positiva, dirección Y positiva. Luego las unidades. Las unidades de cada eje de esto es un newton. O sea, una unidad de aquí a aquí, de rayita a rayita, sería un newton. Todos sabemos que las unidades de fuerza son newton. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el primer vector es este que está acá. Es F1 igual, esta es la magnitud, ojo, esta es la magnitud. La magnitud de ese vector es 33 newton, ¿vale? Y la orientación que tiene ese vector con respecto a el eje X son 30 grados, ¿sí ves? De aquí a acá son 30 grados. ¿Por qué es positivo? Porque está en sentido antihorario. Ahora, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Para poder hacer la suma, voy a expresar este vector en forma vectorial. O sea, F1 lo voy a expresar no en magnitud y dirección, porque así es más difícil hacerlo, ustedes que ya hicieron el proyecto lo saben, sino que lo voy a expresar en componentes Y, o sea, en X, y en componente J. O sea, ¿cuál es la componente en X de F1 y cuál es la componente en Y de F1 o J y J? ¿Estamos o no? Eso lo tengo que hacer con el vector F1. De igual forma lo tengo que hacer con el vector F2. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Me lo voy a llevar a un Excel para hacer los cálculos en el Excel. ¿Vale? Entonces, aquí tengo vector. Usted me dirá, profe, pero usted usa Excel para todo. Hombre, para facilitarlo por medio así virtual es más fácil para facilitarme los cálculos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos vector F1. ¿Vale? El vector F1 lo voy a expresar por coordenada, por componente I y componente J. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cómo sería la componente en X? Fíjate que ahí me va a salir este triángulo. Este vector F1 lo podemos cambiar a un vector B, a un vector verde. Entonces, esto es F1. Yo necesito la componente en X, F1X, y necesito la componente F1Y. F1Y. Y aquí estaría el ángulo que forma el vector con la componente horizontal, que es θ. Ese θ vale 30 grados. 30 grados. ¿Sí? ¿Sí o no? Ese vector vale 30 grados. ¿Alguien tiene duda? No. Vale.
Entonces, ese vector es 30 grados. ¿Cómo? Conociendo ya yo la hipotenusa, porque la hipotenusa sé que es 33, ¿cómo calculo la componente en X? ¿Qué función, cómo se llama eso? ¿Qué función trigonométrica me relaciona el lado adyacente a un ángulo, el lado adyacente de un ángulo con la hipotenusa? Porque quiero conocer la componente en X. ¿El coseno? El coseno, exacto. Entonces, el coseno, por ejemplo, de teta es igual a lado adyacente en este triángulo rectángulo, que sería la componente en X, sobre la hipotenusa. La hipotenusa, que sería 33. Ojo que yo el ángulo ya lo conozco, es 30 grados. O sea, si yo quiero calcular la componente en X de este vector, entonces lo que me toca hacer es multiplicar 33 newtons por el coseno del 30 grados. Despejas. Sí, exacto, voy a despejar, pero que aquí es más difícil hacerlo. Bueno, si quieres lo hago. Paso a multiplicar el 33 que está dividiendo, paso a multiplicar al otro lado por el coseno de teta, pero teta vale 30 grados. Ese sería la componente en X. ¿Hay alguien que tenga duda? El vector original que tengo es este. Tiene 33 newton, 33 newton de hipotenusa y una inclinación de 30, o una orientación de 30 grados con la horizontal. Me sale este triángulo que está aquí. Este es el vector F1, esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Fíjate que ambas son positivas porque ambas apuntan al positivo de X y al positivo de Y. ¿Qué tengo de este triángulo rectángulo? Tengo la hipotenusa y el ángulo, este teta, que es 30 grados. ¿Cuál es el objetivo? Fíjate que el objetivo para poder sumar, ¿qué es lo que quiero hacer? Encontrar la suma del vector F2 y F1. Pero para sumarlo tengo que sumar componentes. Acuérdense de eso lo saben ustedes. Para sumar tengo que sumar por componente, X con X y Y con Y. Pero no me están entregando el vector así. Me lo están entregando de forma gráfica. Me están entregando la magnitud y la dirección de cada uno de ellos. Ahora miramos el otro. Entonces, como yo necesito son las componentes, si necesito esta componente y esta, entonces me toca hallarlas. ¿Cómo la hallo? Pues si ya tengo la hipotenusa y el ángulo, ¿cuál es la función trigonométrica que me relaciona el lado adyacente del ángulo con la hipotenusa? Pues el coseno. El coseno de este ángulo teta es igual al lado adyacente, que sería la componente en X, sobre la hipotenusa, que sería F1, que sería 33. Como a mí lo que me interesa es la componente en X, pues este está dividiendo, pasa a multiplicar. Eso ya es algo básico. Entonces me queda 33 por coseno de 30. Eso sería la componente en X. Entonces yo acá puedo hacer magnitud. ¿Cuánto es la magnitud? Magnitud son 33. 33. 33. Y la dirección son 30 grados. 30 grados. Esos son los datos de F1. Esos son los datos de F1. ¿Vale? Así entramos a la hoja de cálculo con esos datos. Yo quiero calcular el vector F1, entonces la componente en X sería, según lo que hicimos allá, sería la magnitud multiplicado por el coseno del ángulo. Pero acuérdense, ¿vale? Acuérdense, ya va, vale. Pero acuérdense, señores, que este ángulo está en grados y que Excel trabaja en radianes. Entonces, a ese ángulo lo vamos a, como está en grado, lo vamos a pasar radianes. Entonces, tengo que multiplicar por pi y dividir entre 180. ¿Vale? Y esta sería la componente en X de ese vector. Por ejemplo, estoy en grado y quiero pasar radianes. ¿Sí o no? Si estoy en grado, esto es grado y quiero pasar radianes, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar este
por pi, para que el pi radian quede arriba y el grado abajo para que se vaya de grado con grado. Fíjate que si esto está en grado y esto está en grado, se van ahí grado de abajo con grado de arriba y te queda en pi radianes. Ya esto está en radianes, ¿vale? Esto ya está, esto está en grado y esto está en radianes. Que esto fue lo que metimos aquí. Esto por pi entre 180. ¿Lo ves? Vale. Bueno, entonces ya tenemos la componente en X del vector, que es esta. Es positiva y me da esto. Fíjate que eso ya lo sabíamos de aquí, que es positiva y es más o menos parecida a esta porque el ángulo es 33, es un ángulo relativamente grande, ¿vale? Perdón, pequeño. Entonces, esta componente aquí tiene que ser más o menos parecida a esta. Ahora vamos con la de Y, ¿vale? Y, ¿qué función trigonométrica? Quiero hallar la componente en Y. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el lado opuesto del ángulo con la hipotenusa? Seno. Perfecto, el seno. Entonces, el seno es igual a ¿quién? Al lado opuesto, que es la componente en Y, sobre la hipotenusa. Ah, perdón, ahí era seno de 30. Espérate, aquí esto es, vamos a volver a escribir. Seno del ángulo, que es teta. ¿Eso se entiende hasta allí? Ahora tengo que hacer lo mismo, pues paso este que está dividiendo aquí, lo paso al otro lado multiplicando y queda la magnitud del vector F1, que es 33, por el seno de teta. Y eso me tiene que dar la componente en Y. Como ya vemos aquí de la parte gráfica, tiene que ser positiva porque va hacia arriba. Y como este ángulo es bastante pequeño, me tiene que dar mucho menor que esto 33. Me tiene que dar mucho menor. O menor. Entonces, ¿cuánto es eso? Nos vamos aquí al Excel y entonces lo hacemos. Decimos 33, que es la magnitud, por el seno del ángulo, pero ese ángulo tiene que ir en radianes, o sea, por pi dividido entre 180. Fíjate que me dio menor, me dio 16. Casi la mitad, casi la mitad, casi la mitad que la magnitud original. Entonces, esas ya son las componentes. ¿Lo ven o no lo ven? O sea que, ¿lo ven o no lo ven? Hasta ahí duda, pregunta. ¿Duda, pregunta ninguna? ¿No? Vale. No sé si me están escuchando o nadie te pregunta. ¿Me están Sí, escuchando? Sí, profe, sí, se le estamos escucha. escuchando, profe. Será que sí entendemos. Vale, vale. Voy a escribir ya por último, antes de borrar todo esto que ya hicimos, para ir con el vector 2, voy a escribir el vector 1. Entonces, mira cómo se escribe el vector 1. De forma vectorial. F1 de forma vectorial se escribe como la componente en X. ¿Cuánto me dio la componente en X? Me dio 28. 28.6. Vamos a colocarle con dos cifras para no escribir tanto. 28.6 con una cifra 28.6 en Y, con una cifra decimal para no escribir tanto. Y la componente en Y que me dio más 16. Ahora miramos esto. 5.5. 16.5 en J. O con el gorrito aquí, J gorro. Así se escribe el vector F1 en forma vectorial. ¿Está claro cómo se llegó allí? ¿O alguien tiene alguna pregunta? El vector F2 está más fácil. ¿Sí o no? Voy a borrar esta parte. Voy a borrar esta parte.
Pero el F2 no tiene ángulo, profe. ¿Cómo se hace? Ah, sí ves, pero está más fácil. ¿Será? ¿Quién me dice cómo queda la forma vectorial de F2 sin hacer cálculo? ¿Cómo queda? 38i y 0 en J. Perfecto, perfecto. 38i, 0 en J. Ahora, si quieres, hacemos toda la matemática que hay detrás para que vean que da lo mismo. Pero ese sería el resultado. De hecho, vamos a colocarlo aquí en azul. Vamos a colocar resultado. F2 es, lógico, como ese vector F2 solo apunta en X, toda su magnitud iría en dirección X. Y en dirección Y, pues no hay. O sea, este es el vector. Ahora, si alguien tiene duda de cómo llegamos allí, yo con mucho gusto se lo explico, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Dudas, preguntas, quejas, reclamos? Vale, María Catalina dice que mejor lo explique. Perfecto. No, y es que lo vamos a explicar para poderlo colocar en Excel, ¿vale? Lo voy a explicar. Entonces no se preocupen que lo voy a explicar. Bueno, ya los que entendieron por qué quedó así, pues ya llevan algo más adelante, pero vamos a explicarlo. A ver, ¿cuáles? Vamos a copiar esto, lo voy a copiar acá. ¿Sí se dieron cuenta por qué me gusta usar mucho Excel? Aquí le voy a cambiar F2. Vale, F2. ¿Cuál es la magnitud de F2? 38 newtons, ¿sí o no? 38 newtons. Entonces 38 newtons. Magnitud 38 newtons. ¿Cuánto es el ángulo entre el vector F2 y el eje horizontal X? ¿Cuánto es? 0. 0 grados. 0 grados, ¿sí o no? 0 grados. Entre el vector F2 y la dirección X es 0 grados. Entonces fíjate que automáticamente en I te da 38 y en J te da 0. Profe, ¿y qué hay dentro? Pues las ecuaciones que ya hicimos. ¿Sí? Las ecuaciones que ya hicimos. ¿Por qué? Porque claro, si este es F2, este sería F2X. Y este sería F2Y. Este sería el ángulo. Le puedes poner teta, alfa, lo que tú quieras. Vamos a llamarle teta. ¿Qué pasa si este teta es 0? Claro, el coseno de 0 es 1. Entonces fíjate que el coseno te relaciona F2X, o sea, coseno de 0 es lado adyacente sobre hipotenusa. O sea, que cuando tú dividas la componente en X sobre la hipotenusa te tiene que dar 1. ¿Eso qué significa? Que para que te dé 1, la componente en X tiene que ser igual a la hipotenusa. O sea, 38. Porque esto vale 38. ¿Hasta ahí entendido? ¿Sí o no? Porque el ángulo es 0, coseno de 0 es igual a 1. Para que te dé 1, el lado adyacente entre la hipotenusa te tiene que dar 1, la división se tiene que dar 1. ¿Eso qué significa? Que el lado adyacente es igual a la hipotenusa. Y entonces, por ende, si F2, la magnitud de F2 es igual a F2X, significa que vale 38. ¿Vale? Que es lo que nos da aquí, 38 en Y. Y ahora, con la otra componente, seno de 0, ¿cuánto es seno de 0? Seno de 0, ahí los que tienen calculadora, pues es 0, ¿no? Seno de 0 es 0. El coseno de 0 es 1, pero el seno de 0 es 0. ¿Vale? Entonces, si el seno de 0 es 0, pero al mismo tiempo el seno es igual a ¿qué? Al lado opuesto, o sea, la componente en Y,
sobre la hipotenusa. Algo entre 38 te tiene que dar 0. ¿Cuánto tiene que valer esto? Pues 38 pasa a multiplicar 0. 0 por 38, 0. O sea, F2Y tiene que ser 0. Los dos vectores los tenemos en forma vectorial ya. ¿Con qué iniciamos? Con magnitud y dirección. Con magnitud y dirección. ¿Y qué obtenemos? Vectores, dos vectores de forma vectorial. ¿Vale? Ahora, hacer la suma es muy fácil. Hacer la suma es como lo hicimos en el proyecto. ¿Ya se dieron cuenta por qué lo puse a hacer ese proyecto? Para que tengan claro cómo se hacen las cosas. Ahora, ¿cómo sería la suma? Pues, vector suma de F1 más F2. ¿Cómo se hace la suma de vectores? Sencillo. Sumando componentes, ¿sí o no? El vector va a tener una I y una J. El vector suma va a tener una I y una J. ¿Qué tengo que hacer? X con X y Y con Y. Sumarlos. Entonces coloco, en I sería la componente en I del vector F1 más la componente en I del vector F2. ¿Cuánto sería en el eje Y o en J? Pues la componente del F1... Solamente la del F1. No, pero ojo, vamos a hacerla como es. Ok. La componente en Y del F1 más la componente en Y del F2. Ah, que es 0. Ah, bueno, pues es 0. Es 0, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Ahora fíjate que eso explicado de otra forma sería así. Si yo tengo el vector, ojo, estoy sumando F1 más F2. Esto es F2. Sería lo que para encerrar como tal el triángulo, tener Sí, una figura. por eso, ya voy, espérate. Déjenme que le haga esta parte aquí. Esto es X y esto es Y. Ay. Esto es Y. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? F1 más F2 de forma vectorial, ¿sí? O sea, para hallar ¿quién? La resultante. Vector suma. Este es el vector suma, sí. Entonces, ¿cómo se hace el vector suma? Ya ustedes lo aprendieron a hacer en el proyecto. Simplemente suma la componente en X de F1 más la componente en X de F2. La componente en Y de F1 más la componente en Y de F2. Y así es que obtengo todo. Pues ya eso lo hicimos aquí en el Excel. Vector suma F1 más F2 que es igual. La componente en X es la suma de F1X más F2X. La componente del vector suma F1 más F2 es la componente de F1Y más F2Y. Ah, profe, F2Y es 0. Sí, y... ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Ya tercero lo hicimos. Encontramos el vector suma. Ahora, podríamos encontrar la resultante del vector suma y el ángulo que forma esa resultante con X. ¿Vale? Ya que no hay dudas, entonces hagámoslo. ¿Qué nos piden? Nos piden este ángulo que vamos a llamar alfa, el ángulo que forma la resultante con respecto al eje X, acuérdense que este es el eje X, este es el eje Y. Y aparte, la magnitud, o sea, ¿cuánta distancia hay de aquí a aquí? ¿Vale? La distancia y la inclinación. Eso es lo que me están pidiendo ahora. Pues la magnitud del vector suma es sencillo. Por ejemplo, fuerza resultante, vamos a llamarle FR, fuerza resultante esta de aquí, es igual a FR en X al cuadrado más Pitágoras, ¿no? Más FR en Y al cuadrado, raíz cuadrada. Así se calcula la magnitud de este vector. Ah, profe, ya yo tengo la componente en X y la componente en Y. Sí, ya yo la tengo. Tengo la componente en X y la componente en Y. Entonces ya puedo hallar la resultante. Y el ángulo, fíjate que el ángulo saldría este triángulo de aquí. Vamos a colocarlo en morado.
Mira el triángulo, lo que estamos resolviendo es este triángulo de aquí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Este al cuadrado más este al cuadrado te da la resultante. Ahora, ¿cómo se halla ese ángulo? ¿Qué función trigonométrica te relaciona el lado opuesto con el lado adyacente? Tangente. Tangente, por ejemplo, tangente de alfa es lado opuesto, que es FRY, sobre lado adyacente, FRX. Entonces vamos a usar estas dos fórmulas que ya ustedes las conocen y las han usado anteriormente también, para hallar la magnitud del vector resultante y el ángulo con respecto a el eje X. ¿Dudas por aquí a la hoja de cálculo? Entonces, aquí está, magnitud FR, magnitud FR. ¿Cómo se calcula FR? La magnitud. Vector suma F1 más F2 que le he llamado FR. ¿Vale? A ese vector le he llamado FR. ¿Cómo se calcula la magnitud? Pues la raíz cuadrada, la raíz es raíz cuadrada. ¿De quién? De la componente en X al cuadrado, más la componente de Y al cuadrado. Así se calcula la magnitud, ¿vale? Esto que hicimos aquí es la fórmula que les acabo de explicar. La componente en X al cuadrado más la componente de Y al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, ¿vale? Ojo, muchachos, algo muy básico que alguien me preguntó, ya no me acuerdo quién fue. Por ejemplo, si aquí me hubiera dado negativo, ¿sí? Si aquí me hubiera dado negativo, por ejemplo, menos 16. Igual cuando se eleva al cuadrado, ya no te queda negativo. Por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, no lo tenemos menos 2, perdón, menos 2. Si yo elevo eso al cuadrado, esto al cuadrado, mira que te da 4. No te da menos 4, te da 4. Porque al elevarlo al cuadrado se elimina el negativo, si lo quieres mirar así. Entonces fíjate que lo único que hicimos aquí fue eso. Es tomar una componente al cuadrado, que es la componente en X al cuadrado, y luego le sumamos la componente en Y al cuadrado. Sí, eso fue lo que hicimos aquí. Y así calculó la magnitud. O sea que el vector suma, o sea, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto mide? Mide 68.6, si quieres dejémoslo con un solo decimal. Vamos a dejar todo con un solo decimal. Y para no complicarnos tampoco. Mide 68.6, ¿vale? De aquí a aquí. Esa es la magnitud. Duda, pregunta, la orientación que tiene el vector resultante con respecto al horizontal. Sería este ángulo alfa. Me tiene que dar positivo. Ojo, me tiene que dar positivo y menos de 30, porque fíjate que de aquí a aquí hay 30. O sea que me tiene que dar menos de 30. ¿Vale? Vamos a despejar este ángulo de aquí. Para poder despejar ese ángulo de allí, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la función arco tangente o tangente a la menos 1, como lo quieran llamar, tangente inversa. Entonces, aquí me quedaría, si aplico la tangente inversa aquí, la tangente inversa aquí me quedaría alfa es igual al arco cuya tangente es la componente en Y del vector resultante sobre la componente en X del vector resultante. ¿Vale? Listo. Así se halla el ángulo. Ahora, ¿eso cómo lo hacemos acá en Excel? Entonces, ángulo alfa, aquí es igual a arco a tangente, mira lo que aquí aparece, a tangente. ¿De quién? De la componente en Y dividida entre la componente en X. ¿Sí? Vale. Esto te va a dar en radianes.
ese ángulo, el resultado, o sea, si le das enter, este resultado que está aquí te da en radianes. ¿Sí ves que da en radianes? Da 0.247 radianes. Pero al menos que usted sea un pro, un duro, un profesional, puede entender los radianes. Yo todavía no entiendo bien los radianes. O sea, si tú me dices 0.243 radianes, no alcanzo a ver cuánto ángulo es. Entonces lo voy a pasar a grado. ¿Cómo paso radianes a grado? Pues sencillo. Multiplico por 180 y divido entre pi. ¿Sí? Para pasar de radianes a grado tengo que multiplicar por 180 y dividir entre pi. Entonces eso me da 13.9 grados. O sea, este ángulo alfa vale 13.9 grados. Fíjate que es mucho menor que 30. Habíamos dicho que tenía que dar menor que 30. ¿Sí? Ahí se ve en la gráfica. Entonces, de esta forma, cuando te dan unos vectores de forma magnitud y dirección, tú los conviertes a forma vectorial y después calculas la suma, el vector suma de dos vectores. Y le calculas su magnitud y la dirección con respecto al eje. Fíjate que dio positivo. ¿Por qué? Porque es en horario. Para que quede negativo, ¿qué tiene que pasar? Que F2, por ejemplo, sea así. Si F2 fuera así, yo me acuerdo que eso lo explicamos la vez pasada. Si F2 fuera así, entonces, por ejemplo, la resultante ya iría así. Y ya este ángulo sería negativo. ¿Sí o no? Entonces, lo que podemos hacer es hacer lo siguiente. Colocar este ángulo era de 0 anteriormente en el problema. O sea, él era horizontal. Si yo lo pongo negativo, o sea, que venga hacia abajo, este sería un ángulo negativo. Por ejemplo, lo pongo de 50 grados, negativo. Ya este vector me va a quedar hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo ese ángulo aquí, menos 50. Fíjate que la componente en J queda negativa, ¿sí o no? ¿Qué componente en J queda negativa? La de F2. F2 tendría una componente positiva y una negativa. Y ahora cuando haga la suma, la resultante va a tener una componente en X positiva y una componente en Y negativa. Y por ende el ángulo alfa va a ser negativo. ¿Vale? ¿Vale? Mira. La componente del vector suma es negativa y el vector es negativo. ¿Sí lo ve o no lo ve?